Bienvenido al tutorial que tiene que ver con modelos y modelar, donde partimos con algunas definiciones. Si ustedes miren en los diccionarios, aquí en la pantalla ven algunos ejemplos que conseguí para ustedes. Primero, tenemos que hacer una pequeña diferencia entre lo que es modelo y teoría, porque en las ciencias, también en las ciencias sociales o empresariales, muchas veces hablamos de teorías y otras veces de modelo. Son dos palabras diferentes que deben tener un significado diferente también. Y en dinámica de sistemas estamos modelando más que teorizando. Entonces, algunas palabras iniciales sobre lo que significará modelo y cómo se relaciona con teoría. Modelo es una palabra que viene del latín, que ustedes ven modos o forma. Esta es la raíz de la cual vienen estas palabras. Y seleccioné algunas de las típicas definiciones. Un objeto a escala disminuida que representa a otro objeto que usualmente va a ser más completo o más grande. O bien una descripción esquemática de un sistema o de una teoría, un fenómeno que reproduce las propiedades conocidas o eventualmente incluso permite descubrir las desconocidas y que puede ser usado para seguir estudiando sus propiedades. Otras posibles definiciones en inglés que se aplican menos para nuestros fines aquí. Ustedes ven ya que un modelo puede representar una teoría, donde la teoría será entonces usualmente más grande que el modelo, que se va a limitar a algunos aspectos que nos parecen relevantes para el propósito que tendríamos. La palabra no la inventaban los romanos, viene de raíces indoeuropeas med, toma medidas apropiadas. Imagínense que otras palabras como medicina, moderno, modesto, comodidad, descienden de la misma idea que el modelo. Ahora, hablemos un poco de teorías. Ustedes ven que hay diferentes posibilidades de definir. De nuevo, en gris, la que menos aplicable es a nuestro caso. La que prefiero aquí es un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno. Estas son deducidas a partir de la observación o la experiencia o también el razonamiento lógico. Ejemplos típicos: la teoría de la relatividad que Einstein desarrolló, o quizá la teoría darwinista de la evolución. En general, para un mismo fenómeno pueden existir múltiples teorías que compiten. Esto puede ser. Los científicos tienen la tarea de ir trabajando para ver cuál es la preferible. Nosotros no, porque tenemos un propósito bastante más práctico con nuestros modelos. El contexto del cual teoría venía es griego. En este caso, ustedes ven aquí teoría, contemplación, meditación, que a continuación se desarrolló en algo como especulación abstracta. Se encuentra interesante considerar que teatro también viene de la misma palabra. Entonces ahora tenemos demarcado que teoría puede ser un contexto que nos alimente para modelar, pero nosotros desarrollamos modelos más que teorías. Veamos, un modelo entonces articula a una teoría y esto permite cuatro cosas. Porque los modelos son explícitos, están como en la mesa expuestos, y entonces podemos revisar la coherencia lógica y encontrando incoherencias y eliminando errores evitables. Podemos derivar hipótesis sobre aspectos nuevos aún no observados y luego intentar corroborarlos. Podemos también utilizar el modelo para evaluar intervenciones o posibles cambios y compararlos.
y, en última instancia, derivar recomendaciones. ¿A quién? A los dueños del problema, los que tienen un interés en resolverlo. Hay muy diferentes tipos de modelo, incluso hay diferentes tipologías para esto. Nosotros necesitamos solamente diferenciar entre tres tipos de modelos y esto tiene que ver con el rol del tiempo. Una gran cantidad de modelos en economía, naturalmente, y en ciencias sociales son estáticos. Miran un aspecto, un fenómeno como es, diferencian variables, nuestro eje vertical, pero el tiempo ha desaparecido, no se desarrolla el tiempo. Es una representación momentánea. Las encuestas son así también. Y luego hay una familia de modelos o una clase de modelos que representa estas variables en dos diferentes puntos en el tiempo, en dos momentos diferentes. Y así se introduce un poco la noción del tiempo, pero solamente dos fotografías, antes y después. Eso lo llamamos estático comparativo. Y tampoco nos sirve mucho si queremos cambiar sistemas sociales. Ahí necesitamos contemplar el proceso de transición de un estado en otro, no solamente tener el antes y después. Y esto es posible con modelos dinámicos, que son los que trabajaremos aquí, que representan un estado inicial y luego las reglas de la transformación de este estado hacia estados posteriores. Con estos modelos estaremos trabajando. Para dinámica de sistemas, un modelo es también solamente una fotografía en un determinado momento y refleja lo que los modeladores entendían del problema o del sistema en un instante, pero el tiempo seguirá evolucionando y así también la comprensión y así también los modelos de la gente. Si el modelo no es una cosa monolítica que se desarrolla una vez por siempre. Esto es muy importante porque los modelos, cuando se congelan, en algún momento dejan de ser bien. Piensan como en analogía en el modelo que se utiliza para la alerta ambiental en Santiago, que se calibró unos 20-25 años en el pasado. En este tiempo era muy adaptado a la realidad de Santiago y era muy preciso, pero la ciudad cambió más allá de lo que el modelo puede fielmente reflejar. Y así ustedes ven por lo menos una de las razones que debe conducirnos a seguir estudiando la situación y actualizando los modelos. Entonces, como decía Forrester, en vez de poner mucho énfasis en el modelo, tenemos que subrayar la importancia del proceso de modelar como un compañero permanente o una caja de herramientas para seguir mejorando el juicio humano y la toma de decisiones. Como modelos matemáticos, que son los modelos de sistema que nosotros simulamos, ellos forman parte de una familia más grande que se llama los modelos abstractos, diferente a lo que en aviación, por ejemplo, se suele utilizar en el canal de aviento un modelo físico. Nosotros trabajamos con meros constructos como diagrama y ecuaciones en el computador que son abstractos. Lo considerable es que también los modelos mentales, incluso discurso en palabras, pertenecen a la misma clase de modelos abstractos. Bueno, si lo que importa más que el producto es el proceso, vamos de modelo a modelar. Intento ahora presentar un dibujo que ilustra un poco la lógica detrás del proceso de modelar. Partimos con una situación que está vagamente definida, no con precisión,
porque si no, no tendríamos muchos problemas, ¿cierto? De esta situación nos podemos esforzar a explicitar el modelo mental que tenemos de ella. ¿Qué es lo que creemos que es el caso? Una vez que lo tenemos, podemos utilizar esto para formular un primer modelo de simulación que debería ser entonces una representación con estructura análoga al modelo mental. Desde la simulación podemos darnos cuenta si el modelo mental es una buena representación de la situación, porque podría ser que lo replica bien o que no. Lo más probable es que los primeros modelos de simulación no estén en condiciones de reproducir suficientemente la situación real que tenemos. Y esto nos confronta con la constatación que el modelo mental debe tener algún error o incluso algunos errores. Entonces tenemos que reformular. El segundo intento, el segundo modelo mental nos conducirá a una segunda versión del modelo de simulación. Y esta lógica de formular, cuantificar y simular para comprobar nos conduce a nuevas formulaciones del modelo mental y del modelo de simulación hasta que el modelo de simulación satisface nuestros requisitos de calidad, demostrando así que también el modelo mental ahora cumple con los requisitos para derivar decisiones o recomendaciones de política de decisión de él. Lo que aquí se hace, y obviamente la acción luego va a tener alguna influencia a la situación, generando una nueva situación, lo que muchas veces podría ser un nuevo problema. Ahora, nuestros modelos, de acuerdo a la conceptualización que hacemos del mundo de los sistemas sociales, tienen diferentes niveles de descripción. En un nivel tenemos variables como las que vimos en alguna presentación previa, pero estas variables no son lo más importante. Lo importante es que hay interdependencias entre algunas de estas variables y esto hace emerger los llamados bucles o ciclos de retroalimentación. Y estos bucles no es que sea uno, son múltiples. Y cualquier sistema social es entonces un complejo, un conjunto de bucles de retroalimentación que interactúan a través de algunas variables y forman un conjunto tan interconectado que en general no es posible cambiar una de las variables sin que esto afecte lateralmente a múltiples de las variables. Y a través de los bucles, incluso a la variable que intentamos de controlar. Y entonces nos tenemos que mover permanentemente como en un ascensor desde las variables a los bucles y desde los bucles al modelo y de vuelta a las variables. Y así perfilamos y precisamos progresivamente cada uno de los niveles. Entonces, el conjunto de bucles presenta el sistema o muchas veces para nosotros un problema, una situación problemática. Hablamos un poquito de utilidad y validez. Antes les decía que nosotros no buscamos la validación de teorías para comprobar alguna verdad, más bien intentamos ayudar a resolver problemas. En este sentido, hablamos o tenemos que hablar de qué tan útil es un modelo y qué tan válido es para derivar recomendaciones de él. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es llegar a entender un problema o una oportunidad para determinar posibles nuevas políticas de decisión o estrategias, no una verdad universal. De esto, la importancia de definir un propósito y un comportamiento de referencia, un rendimiento de algún recurso en el tiempo que nos da el horizonte contra el cual podemos contrastar el modelo y ver si ya aparece válido para hablar de la situación, y solamente así nos va a ser útil. Ven que no necesitamos decir si es el modelo verdadero o no.
necesitamos validez en la conducta del modelo y sus variables para que nos sirvan para resolver el problema. Y entonces en esto tenemos que pasar por bancos de pruebas. Algunos tendrán que ver con la estructura, con la coherencia estructural, para saber que efectivamente el modelo con sus bucles y con sus variables corresponde a la situación o al sistema que intentamos atacar. Entonces vamos a hablar de coherencia dimensional. Si las unidades de medidas tienen una formulación coherente, si cada elemento del modelo tiene una correspondencia clara y explícita con el sistema real, y luego tenemos que ver la coherencia de las conductas, del comportamiento, donde tenemos que tener un juicio sobre la cualidad de ajuste del comportamiento simulado al comportamiento de referencia, pero también saber que bajo condiciones extremas, más allá de lo conocido en el pasado, el modelo se va a comportar de una forma plausible, que podría ser y que no provoca contrasentidos. Y luego, puesto que vamos a tener que trabajar con variables que no podemos medir con una precisión o representatividad estadística, vamos a tener que checar qué tan sensible es el sistema modelado en relación con variaciones en estas variables. Es decir, el desconocimiento que no podemos evitar ¿tiene consecuencias? ¿Limita la utilidad del modelo o no? Todas estas preguntas vamos a tener que analizar cada vez que ustedes modelan algo. El proceso entero del modelado en general se descompone en pasos. Primero tenemos que formular bien el problema y el propósito del estudio. Determinar cuáles son las variables clave, cuáles son sus unidades de medida, cuál es el horizonte del tiempo y cuál es la conducta de referencia. Y luego cuál es la pregunta que queremos responder con la ayuda del desarrollo del modelo de simulación. Luego tenemos que desarrollar un modelo cualitativo o conceptual, en el cual nos interesa identificar las variables y sus conexiones o vínculos causales. Puede ser que esto nos conduzca de vuelta a formular un problema o propósito levemente diferente, porque aprendimos en este proceso. Una vez que tengamos un modelo cualitativo, tenemos que cuantificarlo, porque si no, no es simulable y tenemos que simularlo. Entonces, la cuantificación es medición, estimación, para ponerle cifras y fórmulas al modelo. Y luego tenemos que validar, ¿no?, todas estas pruebas que aparecieron recientemente en la presentación. De cualquier de este paso, es posible que entendamos que hubo un error previo y que tenemos que corregir algo. Entonces, estas flechas en gris son para volver atrás si necesario. Si no, una vez que el modelo cuenta con nuestra confianza, tenemos que explotarlo, sacar el jugo, estudiar diferentes escenarios a futuro, compararlos y derivar una recomendación a nuestro cliente, el propietario del problema que estamos estudiando. Y esto a veces, no siempre, pero a veces sí, nos conduce de vuelta a entender que hay otro problema que también deben ser estudiados y sigue el proceso cíclico. Esto entonces es lo que necesitan a la partida del curso tener claro y presente para el trabajo que vamos a realizar sobre modelos y modelar.